Hola, hola queridos amigos de Modo Teleseries, estamos empezando un nuevo capítulo de Modo Teleseries desde casa, los saludamos chiquillos. Hoy día con otro invitado, una invitada esta vez estelar, otra más a nuestro programa después de tantos invitados que hemos tenido. Ella es guionista, es escritora, es actriz también y ha participado en la creación de diversas teleseries y series chilenas. Así que estamos muy contentos de tener en nuestro programa Modo Teleseries a Larisa Contreras. ¿Cómo estás, gracias, querida Larisa? Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación, chiquillos. Ojalá que podamos tener una conversa y contarles más o menos de qué ha ido mi carrera. Exactamente. Eso. Empecemos, Larisa. Cuéntanos, ¿cómo te iniciaste en el mundo de los guiones? Tú viniendo desde el teatro. Sí, bueno... Esto fue hace hartos años atrás. Yo soy actriz, estaba trabajando en teatro y resulta que en Televisión Nacional surgió la posibilidad de participar en un equipo de guionistas que estaba integrado por escritores y por una persona que tenía relación con el teatro. En ese momento yo también tenía poca experiencia en el tema de la literatura, había ganado un par de concursos, tenía por ahí unos cuentos, y la persona que estaba en ese momento en el canal más o menos conoció mi perfil y me llamó. Y bueno, y así empecé a aprender, yo no tenía idea de nada, o sea, nunca, hay muchos guionistas de mi generación, no hicieron no tomaron ninguna carrera formal ni nada, sino que fuimos aprendiendo sobre caminando, digamos, en el camino. Pero partió, digamos, porque la faceta de actriz también tiene algo que ver con la dramaturgia tiene que ver con el guión, un cierto olorcito a drama, que se va entretejiendo y van apareciendo estas posibilidades de desarrollo. Pero yo creo que yo tenía la capacidad de escribir, tenía la capacidad de poder transformar las historias, tenía algo que ver con las historias, y eso desde las vertientes de actriz y de escritora. Más o menos por ahí se fue y se dio la oportunidad en Televisión Nacional y ahí yo partí. Perfecto. ¿Y cómo era tu relación con las teleseries? ¿Veías teleseries en ese entonces? ¿Teleseries chilenas? Veía las teleseries, pero no era para nada fanática de las teleseries ni nada de eso. Yo creo que a mí lo que más me seducía eran las historias. Yeah. Por supuesto, hay teleseries icónicas que La Madrastra, La Torre 10, teleseries como que marcaron un momento histórico, no solo por la calidad de teleseries que eran, sino que también por el momento histórico en que estamos viviendo. Un tiempo bien oscuro, en donde las teleseries daban harta luz a los televidentes. Entonces, yo creo que si bien no era fanática, no entendía mucho, sí tenía mucho amor por las historias. Ya, ¿y ahora ves teleseries? Ahora que ya estás en el mundo de... Series, sí, veo muchas series. Veo hartas series, fíjate, y teleseries cuando me enganchan, sí. Hace tiempo que no me engancha alguna, pero no por problemas de mis compañeros de trabajo, sino que porque he andado dispersa en otras cosas. Eso pasó. Yeah. ¿Tu primera teleserie fue La Fiera? ¿Qué recuerdas de esa experiencia? No, muy entretenido. Todo muy entretenido. Eso era una teleserie muy chispeante. Estábamos todos muy cabros y muy, muy despiertos. Nos estábamos conociendo. Mi equipo de trabajo era súper entretenido. Lo pasamos chancho. La Fiera como que partió un poquito esta época dorada. Fue una de las teleseries con las que partió esta época dorada de la telenovela chilena. Y nada, muy entretenido porque retrataba todo este mundo chilote, esta mitología, estos personajes.
Era muy entretenido y además que era el tono comedia que a mí me acomoda mucho. Lo pasé muy bien, fue muy duro, sí, mucho trabajo, mucho más de lo que yo pensaba. Yo en ese equipo era más aprendiz, estaba aprendiendo, digamos, estaba absorbiendo los conocimientos de mis compañeros y estaba como muy impresionada también por la creatividad tanto de mis compañeros, de guionistas, como también del equipo de actores y los directores y todo eso. Era muy entretenido, fue muy enriquecedor para mí la fiera. Muy divertido, además, guionizar, escribir los personajes que nos íbamos repartiendo. Fue muy chispeante, muy vivo. Ese es el recuerdo que tengo. ¿Ahí te tocó escribir algún personaje específico que recuerdes? Mira, nos iban tocando como que íbamos saltando, todos escribíamos de todo, pero de repente como que uno se focalizaba en alguna historia. A mí me tocó, que lo pasé muy bien escribiendo a la Rosita Espejo, al Alfredo Castro, Ernesto Lizana. Sí. Lo pasaba muy bien ahí repartiendo, ¿cómo se llama? Las bolsitas de té, porque era cagadito, entonces era muy gracioso y era muy ridícula. Entonces el tono de comedia era muy, muy entretenido. Además que Rosita tenía muchas historias de su natal Antofagasta y muchos parientes, siempre los sacaba a colación. Sí, eso era muy gracioso, porque era como una cajita de Pandora. Se abría una ventanita, se abría otra, y era divertido porque ella hablaba, era una persona muy sencilla, y le tocó la convivencia con este otro señor que era por lo contrario. Entonces jugar esos contrastes era muy bueno. Oye, Larisa, Romané fue tu segunda experiencia en teleserie, ya con un poquito más, yo creo, de experiencia después de La Fiera, pero Romané es una teleserie tremendamente exitosa, la teleserie de la época dorada, de las de Sabatini, la más exitosa. ¿Cómo enfrentaste esa segunda oportunidad? Yo creo que uno no se da cuenta de lo que significa la segunda oportunidad ni nada de eso. Para mí era un trabajo nomás, un trabajo arduo. Fue duro, fue súper duro, rudo, fue un trabajo rudo, pero muy entretenido. Rudo porque en ese momento las exigencias eran muy grandes, estaban todos muy bien enfocados, los directivos y los productores estaban todos muy bien enfocados y como que íbamos todos en dirección a algo que sabíamos que era importante. La historia que existía era una historia bien potente, era muy colorinche, como muy, muy viva, y las historias secundarias y los personajitos chicos también eran muy, muy vivos. Entonces como que venía como una bomba de colores y de acciones que era muy estimulante. ¿Cómo enfrenté? Con trabajo nomás, con mucho tesón y con muchas horas de trabajo, mucha reunión extenuante, de sol a sol. De repente nos pasábamos de largo escribiendo los fines de semana, cosas que uno no debería hacer nunca, cosas que no son recomendables para nadie, pero cuando uno va partiendo y está entusiasmado y se está viviendo toda esta historia, no se da mucha cuenta. Ahora no podría volver a repetir ese tipo de locura. ¿Hay algún personaje que te haya costado más desarrollar en esa teleserie? ¿Chileno, gitano? No, fíjate, no. Todos teníamos yo no me acuerdo mucho quién eran los que me tocaban más, fíjate. Más comedia, más drama. Pero sí, siempre yo le voy más a la comedia. Como Escudero de Néstor Cantillana. Escudero, ese segmento. Laszlo California. El Laszlo, el Escudero, sí. El Tito Noguera, no, ese me encantaba. Tito Noguera. Claro, esa historia está basada en Otelo. Sí, justamente. Esa es como otra característica de esa época, era que estaban sostenidas sobre textos dramáticos, textos de literatura,
que eran súper potentes, porque las personas que escribíamos en ese momento éramos escritores. Había dramaturgos, escritores, escritoras, dramaturgas, y eran, digamos, personajes que teníamos que ver potentemente con la letra y con los intertextos, y no había un guionista 100% puro, porque en ese momento no existía el guionista químicamente puro. Veníamos todos de otro lado, los poetas. Entonces éramos como una familia de escritores que andábamos dando vueltas por ahí, y de repente, ¡pum!, confluíamos en estos proyectos, y eso también era muy entretenido. Era muy estimulante poder sentarse en una mesa a crear con escritores de peso, con gente como con otros rollos en la cabeza. Entonces tenían cierto vuelo, las teleseries tenían cierto vuelo, y más o menos el manejo que existía de estos clásicos de la literatura o de la dramaturgia nos daban una cosa consistente, yo creo, dentro de lo que es la teleserie, que no busca tanto eso, digamos, pero nosotros nos estimulaba mucho la literatura universal. Sí, exactamente. ¿Tú quedaste conforme con el final de Romané? Con lo que se comenta hasta el día de hoy, 20 años después de que Jovanka y el cura Juan no se quedaran juntos. Algunos dicen que hubo presiones de la iglesia. No fueron presiones de la iglesia, no. Claro que yo me acuerdo que decían que había 2 finales y que se habían escrito 2 finales, una que se quedaba ella con el cura y otra que no. No fue tan así. No hubo presiones de la iglesia. En esa época a nosotros nos asistió bastante y con mucho cariño el cura Berrío. Con él conversábamos mucho, como para hacernos una idea, y lo que tratamos de hacer era que fuera fiel al personaje, fiel a la vocación, ¿cómo se llama? Cura Juan. El cura Juan. El Popo Juan también. Sí. Que fuera más fiel a su vocación. No hubo presión, pero sí yo creo que hubo excesiva conversa del canal con la iglesia, como demasiada persuasión. Eso como que de ese recuerdo tengo yo, como que no hubo chantaje ni nada, pero ya del hecho de que estábamos conversando con la iglesia, que no era independiente el trabajo con una iglesia, digamos, que no existía. Sí, había una iglesia, habían unos jesuitas que son curas más progresistas, qué sé yo. Había influencia, y habían argumentos de peso que yo encuentro que daba nuestro asesor cristiano, que era el cura Berrío, que él tiene como verso, ¿no? Entonces, no hubo 2 finales, hubo solo uno, y siempre hubo uno. Qué bueno que lo aclaraste, porque hay muchos que todavía andan por ahí diciendo que hay 2 finales. Es imposible, porque cuesta tanto hacer las grabaciones, cuesta tanto escribir los finales, siempre contra el tiempo, porque problemas de producción, qué sé yo, que tenéis que terminar el capítulo final, lo tenéis que terminar en 3 días, porque entonces demasiada la presión, es mucha la presión, y más encima eso se tiene que ir a rotero, y eso de rotero se tiene que ir a los actores, y después los actores tienen que aprendérselo, y después es demasiada la máquina, es demasiado potente la máquina. Entonces es imposible que se hubieran grabado 2 cuando apenas se podía grabar 1. Claro. Sí, pues sí, en esa época todos querían saber cómo iba a terminar Romané, porque fue un fenómeno. Sí. Pero tu tercera teleserie fue Pampa Ilusión, que es una historia bastante política, por decirlo así, y que a pesar de ser de época, sigue vigente por el escenario en que vivimos. ¿Ustedes pensaron que trascendería tanto? Pampa Ilusión, por ejemplo, desde que ocurrió el estallido social, en las redes sociales constantemente citada. Sus videos se comparten, personajes, escenas, textos. Es como un déjà vu, como un espejo de nuestra sociedad. ¿Tú crees que pensaron que iba a tener tanta trascendencia en el tiempo? Lo que pasa es que teleseries como esa, con un contenido político ya más derecho y también pololeando con el feminismo, en ese momento
Chile estaba muy politizado, veníamos saliendo de la dictadura y necesitábamos hablar y necesitábamos tocar esos temas. Necesitábamos hablar de la colonización, necesitábamos hablar del feminismo, necesitábamos hablar de liberación, más encima en ese reducto, en ese microclima que se creaba en la salitrera, como experimentos sociales, era un lugar muy rico como para explotar ciertos temas. Y yo creo que eso caló muy hondo, porque había necesidad de tocar esos temas, o sea, ya entrar como más en el terreno más chico, la cancha chica, digamos, y mojarse el potito con los temas políticos. Dentro de lo que resiste una teleserie no se pueden hacer ensayos políticos ni nada, no es que no se pueda, es que no se alcanza. Entonces, nos encantó que hubiera pasado. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de Pampa Ilusión en cuanto a algo anecdótico o algún personaje que más te haya gustado, motivado también de escribir? A mí me gustaba Clark, el Héctor Noguera. Una cosa que pasó, que siempre el Tito se acuerda y que él se acuerda y que yo también me acuerdo. Yo me acuerdo que el Tito tenía una obra de teatro, estaba en una obra de teatro. Entonces, yo no me acuerdo qué obra era en este momento, pero el Tito era un actor de televisión que tenía dentro de su contrato estipulado que él era un actor de teatro, entonces él tenía por contrato todas las facilidades como para asistir a sus temporadas. Entonces la producción se las tenía que arreglar como para que el Tito, cuando había temporada, cuando había funciones, tenía que poder. Entonces había que llevarlo, traerlo, las vans corrían para allá para que el Tito llegara al teatro. Él tenía esa suerte y esa facilidad, muchos actores también las tenían, porque muchos actores venían del teatro y la producción y la dirección de las teleseries también tenían mucho respeto por el teatro. Pues bien, el Tito Noguera siempre estuvo en una cama, siempre estuvo en un set, o sea, toda la teleserie la grabó desde un set, lo cual era muy cómodo para él, porque mientras menos se moviera el Tito y aprendiéndose el texto nomás y haciéndolo estupendo desde la horizontal, desde el sobre, era muy bueno, era una muy buena condición de trabajo para cualquiera. Entonces, me acuerdo que en el final de Pampa Ilusión teníamos la idea de que el Tito Noguera lo sacaban en la cama, o sea, no salía caminando, sino que lo sacaban desde su habitación, lo sacaban en la cama. Y cruzaban y se lo llevaban, no me acuerdo en este momento para dónde, pero se lo llevaban. Y era la imagen que queríamos nosotros tener. Lo que queríamos era el Tito Noguera cruzando toda la plaza de Pampa Ilusión sobre la cama. Era genial la imagen. Pero resulta que nos enteramos de que el Tito estaba en función. Entonces significaba ir como a Mejillones, quedarse una semana allá. Y el Tito no estaba ni ahí con eso. Entonces yo me acuerdo que le dije al Tito, ¿cuándo empieza la temporada? Entonces el Tito dijo, pucha, es cabro, yo estoy con temporada y si no voy a tener que suspender una semana y la cuestión y yo no voy a poder y pucha, avísenme bien para poder ver cómo lo arreglamos. Y nada, pues nosotros nos juntamos y buscamos un final alternativo en donde el Tito no tuviera que pasar por Pampa Ilusión, porque eso significaba ir a grabar allá, y era complejo. Y tomamos en cuenta en la escritura del final de la teleserie no tener que sacar al Tito y darle ese final cerrado en donde él nunca salió de esa habitación. De eso me acuerdo, de haberlo conversado con él y de haberlo decidido tomando en cuenta su carrera de actor de teatro. Pero el final de Mr. Clark es justamente ese, que se va en un carruaje y lo llevan a un asilo. Algo debe haber pasado porque igual lo grabaron. Claro, se hizo final. Sí, lo hicimos, pero lo hicimos en otra fecha. Perfecto. Ya.
que lo hicimos en otra fecha. Entonces, y no solo esa vez, o sea, muchas veces ocurrió en donde queríamos que el Tito saliera, pero no salía. Y después al final lo arreglamos para que él pudiera ir a su ¿cómo se llama? Eso lo pudimos hacer en otra fecha. Pero esa fue como una vez que yo me acuerdo que pudimos incidir un poco, porque no se puede generalmente, pudimos incidir un poco en el que él no tuviera que interrumpir su trabajo actoral en el teatro. Arisa, ¿tú guardas buenos recuerdos de la compañía teatral dentro de Pampa Ilusión, Los Bohemios? Ay, sí, era muy entretenido, muy entretenido. Mari González, Los Bohemios se llamaba, mira, no me acordaba cómo se llamaba, de unas audiciones que hacían, que era muy graciosa, y ella era una afectada, era como la Margarita Chirgú, era una diva, ella, la Mari González. No, eso era muy entretenido. Sí, yo creo que ahí metí harto la mano yo, en esa línea. Sí. Bueno. O los personajes de la pulpería de repente, la prostituta, la suspirito con la poroto. Sí. Un gran abanico de personajes. Bueno, es que para hacer esa teleserie nosotros hicimos harto trabajo de mesa, estudiamos harto. Había, también en la producción existían periodistas y existía gente que nos ayudaba mucho con las investigaciones. Entonces, también teníamos asistentes, teníamos historiadores, teníamos la posibilidad de conversar con gente que manejaba toda esta historia, toda esta experiencia. Fue muy enriquecedor y además que también saber algo de los indicios del feminismo, porque esta mujer que se disfrazaba de hombre, claro. Sí. Claro, Clarita Montes también, el personaje de Blanca Levin, que también era bien feminista. Hermoso personaje. Sí, Exacto. sí, también. Entonces, había harta documentación, eso era muy interesante, y eso también le daba mucho color y mucha enjundia a la historia. Exactamente. Entonces había un abanico muy grande que venían de los obreros, de los mineros, por llamarlos de alguna forma, pero de la clase obrera. Calicheros. De los calicheros, perdona. Sí, de la clase obrera, de cómo se relacionaban con el poder, cómo manejaban la economía, cómo los tenían enclaustrados, cerrados, como en esta especie de cárcel que era el Pampa Ilusión. Entonces, digamos, los recuerdos que tengo son súper de algo con mucho peso. Maravilloso. Ese 2001, además de Pampa Ilusión, después pasas al segundo semestre con Amores de Mercado. Ah, buenísimo. De veras. ¿Cómo se dio ese cambio de Vicente Sabatini a María Eugenia Rancoret? Ay, fue entretenido porque veníamos de una cosa así como histórica, dramática, de peso, política y la cosa, y me paso a otra, lo voy a decir con mucho cariño, pero una chacra muy entretenida de un personaje que estaba en Santiago, que circulaba por el mercado. Yo en esa teleserie llegué en la mitad, no llegué al principio, porque ahí me trasladé, necesitaban por este otro lado un apoyo, y yo salté inmediatamente de una a otra. Entonces, claro, esto otro era una comedia desatada, pero muy bien anclada en la realidad, en donde tenía unos compañeros de trabajo que eran, cada cual tenía más estilo y más capacidades. Fue muy entretenido. En la Quena maneja otros códigos, es distinto, manejaba otros códigos, y en esa teleserie que fue como el vamos así como a una temática que tomó ella como autora prácticamente, que empezó ella a guiar toda la teleserie, el área dramática de la teleserie la empezó a guiar bajo sus parámetros. Entonces partió con esa cosa tan chistosa
y tan dramática también, porque había un drama tremendo entre medio. Entonces, era un drama súper potente, disfrazado de comedia desatada. Sí, porque se supone de que la idea original de Fernando Aragón antes que renunciara es que esto fuese un melodrama. Pero según Pablo Ávila, en entrevistas ha dicho que él y Kena querían una comedia y que el protagonista fuese un tipo Cantinflas. Y que eso causó mucho problema en cuanto a ponerse... No sabían qué hacer, no sabían. Esto es drama, esto es comedia, esto es drama, esto es comedia, y ahí se iban. Y yo creo que también pesó mucho el que había que darle un color distinto, no había que darle, sino que querían como intercalar un drama con una comedia actual, desatada y local. Pero sí, tenía un lado dramático, que era el de los gemelos, del origen, de por qué se habían separado y todo eso, era muy potente, era muy fuerte. La relación de los gemelos con la madre. Era, si uno lo desmenuza un poco, era muy potente, muy heavy el argumento. La madre que sufría violencia intrafamiliar. Oh, claro. Era, sin embargo, la pluma era bastante, era saltarina, digamos, de los guionistas. Era de comedia desatada. Claro. Y romántica también. Oye, muy romántico todo. Sí, harto romance. Larisa, ¿tienes algún recuerdo, alguna anécdota en especial de lo que fue Amores de Mercado, que aparte es la teleserie más vista en la era del rating? Yo en general tengo como el recuerdo que es como una bomba de colores también. Tengo un recuerdo como de éxito, en el peor sentido de la palabra, en el sentido más bastardo de la palabra. Claro, pero ¿está bien esa cuestión cuando te está yendo bien? Y tú decís, puta que me está yendo bien. Eso. Pero también de mucho trabajo. Es mucho el trabajo para escribir una teleserie, es mucho trabajo, es mucho dar tumbos también, es que te devuelvan los capítulos, pero esa teleserie no devolvía en tanto los capítulos, fíjate. Salvo el capítulo 1, según me han dicho, que se escribió como 15 versiones. O sea, ya no sabía lo que estaban escribiendo, se escribían una cosa, yo no estaba para el capítulo 1, sí, pero claro. Se escribió muchas veces, una cantidad, parece que en esa época era como la teleserie que había tenido más capítulos, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, y así se llevaban. Entonces, al principio que estaban tan holgados de tiempo, finalmente terminaron muy apretados con el tiempo, y ya finalmente era como casi entregar capítulos, se leía, se roteaba, y a los 4 días ya estaba siendo grabado, o sea, era una locura. Entonces, por suerte, los guionistas estaban como iluminados por la inspiración, y eso hacía que se pudiera lograr. Era muy improvisado todo, muy improvisado, muy chispeante. Entonces, funcionaba. Otras veces no funcionaba, en las mismas condiciones, no funcionaba, pero yo creo que esta fue una de las veces que funcionó, de trabajo de cabeza. Trabajar de cabeza. ¿Hubo algún núcleo de personajes que te tocó escribir más a ti? Me acuerdo. Los del mercado, los de la empresa. Tenemos entendido que el núcleo de las hermanas Peralta no venía originalmente, que había sido una propuesta de otro guionista. Sí, las hermanas Peralta venían de otro lado. Creo que incluso, no estoy segura de lo que voy a decir, pero sí, venía una propuesta de otro guionista, incluso de otro proyecto parece que venía, que la habían como, la habían insertado ahí, pero quedaron súper bien, en el mundo, en el mercado, en ese mundo tan gracioso, que tenían una historia media mítica, tenían ellas. Era realismo mágico.
porque había una maldición. Una maldición de las Peralta. La maldición de las Peralta era muy gracioso. Sí, yo creo que le daba, yo siento que yo le daba más a la comedia también. Me salía, no era como que yo lo buscara, ¿eh? Como que me salía más la comedia y me iban, como que uno va escribiendo y te empieza a como especializar en algo y como que te va funcionando y como todo va muy rápido, mejor que vayas a la segura de lo que tú sabes hacer. Creo que eso me pasaba. Y Larisa, ¿es cierto de que estaba originalmente definido que Peyuco iba a morir o no? No, eso apareció. Eso, o sea, no estaba en la idea original que muriera. Nos ocurrió a nosotros, nos ocurrió que se nos murió. Fue terrible el momento de la decisión. Aparece la idea cuando estáis sentado como en la mesa, aparece esta idea y se plantea después a la dirección, a la directora y uno empieza a ver los pros y los contras y de repente ella se murió. Y no, es doloroso, y era terrible. Sí. Fue súper doloroso, incluso llegaban coronas de caridad al mercado. Sí. ¿No sabes de quién fue la idea? ¿O no te acuerdas? No tengo idea, pero llegaban esas coronas de caridad y... Bueno, No, pero la idea de la muerte de Peyuco. No me acuerdo, yo creo que eran ideas que partían chispeantemente así y parecían, y se muere, no se puede morir, no, sí, muere. Matémoslo, no lo matemos. Y de pronto ocurría que todo cuajaba y que en el fondo el Peyuco era pobre. Es triste, pero es el signo de la pobreza. Un final así como descollante de felicidad, el típico final feliz, no nos quedaba bien por cómo se había ido dando la tónica de la teleserie. No era... Yo creo que lo que quedó fue doloroso, pero fue bueno. ¿No fue como una forma de darle un castigo por el haber usurpado una vida o algo así? Fue netamente una decisión de guión, pero no como con un fin moralizante, secundario. no, para nada. No fue para nada, no fue moralizante. Yo creo que fue el sino nomás de la mala cueva. Del pobre, no le correspondía eso. Y es algo que duele, pero así fue. Lamentablemente en el mundo en el que vivimos, en el estado de cosas en el que nos movemos, ocurre que el pobre no tiene los finales felices. Es verdad. Sí. Lamentablemente la muerte de Peyuco eclipsó la muerte de Esmeralda Peralta, que se sacrifica. ¿Eso también se decidió de un momento a otro o no? Sí, mira, esas cosas van quedando como contrapunto. Muere una Peralta, muere Peyuco. Esa muerte también es una muerte de comedia también, una muerte, la de Peralta es una muerte, es otro tipo de muerte. Claro. No tiene el mismo peso, no creo que la eclipse, sino que tiene otro tono, esa otra muerte. Es algo que le ocurrió también dentro de todas las desfachateces que les pasaban a ellas. Fue como el final que le correspondía. El final que le correspondía a ella. Es un final gracioso. Y supieron resolver también el término de la maldición, además. Sí, pues, obvio. Entonces había que terminar eso, había que cerrarlo. No podíamos irnos por otro lado. Ok. Larisa, tú al año siguiente vemos Pura Sangre, que es tu primera idea original. Sí. Que Amores de Mercado fue todo un fenómeno, aún más que los otros fenómenos en los que tú estuviste, y que TVN debió haber quedado con altas expectativas para los siguientes proyectos después de Amores de Mercado. ¿Cómo fue el proceso para presentar esta historia de Pura Sangre?
ambientada en el mundo de la hípica. No existía como la idea de vamos al otro fenómeno. No había esa presión. Hubiera sido demasiado estresante. Sabíamos que era algo que había ocurrido y que era difícil que volviera a ocurrir en el corto plazo. Es como esos terremotos que vienen, tú sabes que va a pasar harto tiempo para que venga otro. Entonces, fue un trabajo, no buscábamos eso, no buscábamos si terminó, por ejemplo, no me acuerdo con cuántos puntos terminó Amor de Mercado, como 47 puntos de una cosa así. No, estábamos 48 para el otro, no. Se armó una historia también que estaba esa la armé yo con mi marido, Alejandro, que es guionista, que fue el ¿cómo se llama? El jefe de guión de Amores de Mercado también, y de Romané también. Y partimos basándonos en una novela de Charles Dickens. Grandes Esperanzas. Sí, Grandes Esperanzas. Great Expectations. Sí, que es una tremenda novela, que yo me acuerdo que la leí y yo decía, ¡ay, qué cosa más linda, qué romántico, qué increíble, qué cuestión más terrible! ¡Qué cuestión más terrible! Y nos basamos en eso, porque a nosotros nos dije, la Kena de repente tiene unas locuras así, decía, quiero una teleserie donde haya caballos, quiero caballos, muchos caballos, y quiero, entonces se enloquecía y quería caballos. Entonces, Club Hípico, ¿cómo se llama? Jinetes, el mundo de los caballos y de las apuestas y de esta locura, de estos colores quiero ahora. Entonces, fuimos sumando a eso y fuimos sumando esta otra tragedia, este otro drama, que es el drama de esta mujer que tenía esta hija que venía a vengarse de los hombres a nombre de la señora esta, no me acuerdo. Violeta Salazar. La Violeta. La Miss Mayer. Sí, la Violet. Entonces ella enviaba a esta hija a vengarse de los hijos del hombre que la había abandonado. Entonces, que es la línea dramática central de Great Expectations. Entonces, se armó ahí, cuajaron súper bien estas dos cosas. Pero no, fíjate que no teníamos esa presión. Menos mal. Buenísimo. Y al año siguiente concreta otra idea original, que es Pecadores. ¿Cómo surge esta historia tan particular ambientada en un pueblo que gira en torno a la muerte? En ese momento, bueno, te van proponiendo espacios y tú vas contraproponiendo otros y se arman se van armando los proyectos de esta forma. En Pecadores, la Kena quería algo así como que le correspondía algo así como aquelarre, como en esos mundos creados, estos pueblos inventados que a ella le quedaban tan bien. Y creo que nosotros llevamos nosotros llevamos la idea original de este cura que llegaba a este pueblo, de este pillo, que era interpretado por el Benjamín Vicuña. El Piruja. Entonces, partió, fue súper bueno, sí, fue la primera idea original, la inventamos también con Alejandro. Y está todo en otra realidad, en otro mundo, en un mundo creado, alternativo, en un Chile que puede ser Chile, pero puede ser otra cosa también, algo local, pero también puede ser en otro lado. Fue una súper buena experiencia y fue una súper bonita experiencia también, una experiencia completamente distinta a las otras teleseries anteriores, a lo que venía. No tuvo el éxito, por supuesto, de las teleseries anteriores, pero sí fue una teleserie que a nosotros nos trajo súper buena acogida, tenía sus seguidores la teleserie, era bien chiflada.
era re chiflada esa teleserie. Tiene de hecho su grupo en Facebook de los seguidores. ¿Sí? Y bueno, es increíble tener que hacerse cargo como de una idea completa. O sea, tenéis que defenderla como de lugar, le esté yendo bien, le esté yendo mal, tenéis que estar ahí al pie del cañón, tirando para adelante. Fue mucho trabajo también, yo me acuerdo que fue mucho trabajo y fue una teleserie bien discutida en las mesas. Pero eso. Uh-huh. Yo recuerdo que algunos sectores conservadores la tildaron de satánica solo por su campaña publicitaria. Es que la gente, oye, que la gente confunde las cosas, y claro, la satánica, no sé, satánica, sí, bueno, salía el diablo, pero el diablo también es un personaje, y él le correspondía el malo, digamos, pero claro, era un personaje diabólico, y eso parece que era satánico. La gente, muchos grupos conservadores, como dices tú, decían que era satánica, y nos daba mucha risa. Bueno, Larissa, hablabas de que no tuvo tanto éxito. ¿Cómo ustedes como guionistas abordan ese tema, la sintonía? Que tuviste en Amores de Mercado, que ya fue un fenómeno máximo, y después en Pecadores, que le toca competir contra machos, que es como otro fenómeno de la teleserie. Tipo. ¿Cómo abordan ustedes, o sea, cómo les toca el rating? Es un tema grande, porque como uno va escribiendo sobre la marcha, en estas teleseries me ha tocado otras teleseries que uno las escribe, las deja hechas y después el año siguiente las hace. Pero estas teleseries, particularmente, eran teleseries que iban saliendo a medida que uno la iba escribiendo. Entonces, o para bien o para mal. Cuando te está yendo bien, tú la escribes y un placer, ¿cachai? Pero cuando te está yendo ahí nomás, cuesta. Chuta, es que a lo mejor no, se nos desarmó esta cuestión, se nos está desarmando, y más encima que los otros la estaban reventando por el otro lado. Que otras veces pasaba todo lo contrario, que nosotros estábamos reventándola y los otros estaban por el suelo. Pero es el juego, y nada está garantizado. Hay mucho azar entre medio también, mucho azar. Pero es difícil escribir una teleserie mientras no te está yendo tan bien. Exactamente. Larissa, pasando a otras temáticas, en estas primeras teleseries te tocó compartir equipo harto con el guionista René Arcos, que falleció el año 2011 y a quien, por lo que se ha sabido, fuiste bastante cercano. ¿Cómo lo recuerdas a él específicamente? Ay, es un tema en la vida. Sí, fue un dolor muy grande. René era un escritor brillante, con libros y con una cultura y con una memoria. Era una persona con un bagaje, con una sensibilidad, como pocas veces vista. Tuvimos una amistad muy grande. Nos tocó compartir teleseries que nos fue muy bien, otras no tan bien. Pero para mí la pluma de René, la imaginación y las capacidades que tenía, yo creo que fueron fundamentales en las teleseries exitosas, sobre todo en esa época de TVN. Llevaba personajes y era capaz de, cuando una escena decíamos, a ver, este personaje tiene que entrar llorando y tiene que salir riendo, eso tiene que ser en una página. ¿Cómo lo hacemos? No se puede, tenemos que hacer 3 escenas. No, chiquillo, se puede, miren. Y a él tenía siempre la respuesta de cómo dar vuelta a las situaciones y mire, sí se puede. Sí. Dice, no se puede. Y él era capaz de dar vuelta las situaciones y acomodarlas, buscar el argumento, buscar el tono, para que ocurrieran cosas inesperadas dentro de 3 minutos. Eso en el lado laboral. En el lado personal fue muy doloroso. Fue muy doloroso y muy mágico también, porque me tocó también después editar un libro póstumo de René.
René dejó esta fue como una de las anécdotas más poderosas que tengo con él, y fue después de su muerte. En vida tengo muchas, y muy graciosas. Era reírse permanentemente, pero cuando falleció, al año después me llama el primo, que yo no conocía, y me dice: Larisa, ¿tú conoces a un Rolando Trujillo, por decirlo? No lo conozco. Mira, lo que pasa es que aquí en el computador de René existe un libro de cuentos que tiene un nombre que se llama Rolando. No, era un seudónimo. Te estoy diciendo Rolando porque no te quiero decir el seudónimo original. Rolando Trujillo. No lo conozco. Puede ser que sea René y el seudónimo de René. Y nos surgió esa duda, y empezamos a investigar, hicimos como un trabajo de investigación, hice un trabajo de investigación dentro del propio libro para saber si realmente era de autoría de René. Como me había tocado escribir tanta teleserie con René, yo más o menos sabía la puntuación, las comas, los puntos, escribía con muchos puntos suspensivos René, y siempre había que quitárselo porque era mucho. Entonces, chuta, yo en la cadencia, ¿cómo se llama? El color de las historias, yo fui convenciéndome de a poco de que ese libro era de René, y que ese nombre de autor en realidad lo que era un seudónimo, que René ese libro lo tenía preparado para enviarlo a algún concurso. Generalmente cuando uno manda a concursos tiene que mandar con seudónimo. Entonces ese apellido y ese nombre correspondían ¿cómo se llama? A un libro de René. Nos terminamos convenciendo de eso, yo di mis argumentos, y finalmente ese libro se dio a la luz, se publicó de manera póstuma, y yo creo que fue el momento de comunión más grande que yo he sentido con un amigo después de la muerte. Fue muy potente. Qué bonita anécdota. Increíble. Pero Larisa, ¿tú te acuerdas de Amor por Accidente? Poco. Sí, me acuerdo. Esto fue con Pablo Illanes. Quedó marcada como la última teleserie de Ángela Contreras, actriz que expresó su sorpresa a la prensa por el hecho de que la mataran cerca de la mitad de la historia. ¿Cómo surgió esa decisión? Falleció. Isabela se llamaba el personaje. Ahora me acuerdo. Esa era Darín. Sí, mira, me están abriendo como ventanas del pasado que yo tenía como clausuradas. No, qué bueno acordarte de estas cosas. Recuerdos bloqueados. Recuerdo, sí, lo bloqueé. Fue tan duro que lo bloqueé. No. Si esas ideas van surgiendo porque de pronto se necesita dar giros en las historias que de repente van como decayendo, van zozobrando. Uno necesita giros fuertes para poderle dar más impulso a la historia, y no generalmente, sino que hay veces que eso cuesta vidas de personaje. Ocurre, y ocurrió en el caso de la Ángela Contreras, ocurrió en eso, que fue lamentable que falleciera, pero nos dio energía para seguir la historia. En este momento no me acuerdo bien la línea de la historia, pero hay veces que se necesita o quemar casas, o matar personajes, o dejar gente inválida para que sigan funcionando las historias. No son sacrificios, sino que son parte como de la épica de los propios personajes. Pero Amor por Accidente fue una teleserie que le estaba teniendo muchos problemas frente a la competencia, que era Lola en Canal 13. Entonces, ¿el equipo de guionistas estaba de acuerdo con esta decisión de matar a la protagonista, o hubo un cierto pedido de que la historia tuviera un nuevo impulso con giros? Sí, estuvimos de acuerdo. Fue como un acuerdo general, no hubo tironeos ahí. Necesitábamos eso, y nos pareció lógico que así ocurriera. No fue que nos enojáramos, porque no nos pasó eso. Claro. Okay. En ese caso fue una decisión de guionista o, en fin, del área de producción. No obstante, a la inversa, en El laberinto de Alicia,
se embarazó la protagonista, Sigrid Alegría. Entonces ahí ella pierde protagonismo y el protagonismo recae en otro personaje, que es el de Sofía Amparo Noguera. ¿Cómo trabajaron eso? ¿Fue muy complicado hacer esta modificación? Fíjate que en ese caso, en el laberinto de Alicia, estaba compartida el protagonismo. La protagonista siempre fue la Sigrid Alegría, de eso se trataba la historia y para allá iba. El embarazo de ella tuvimos que tratarlo con más cuidado en el sentido más físico. O sea, tuvimos que preocuparnos más de cuidar a la actriz. En este caso, no recuerdo que se haya tenido que ceder más protagonismo al Amparo, al personaje del Amparo. ¿Sofía me dijiste que se llamaba? Sí, Sofía. No recuerdo. Solo que yo recuerdo es que tuvimos que cuidar a la actriz. Tuvimos que cuidar físicamente a la actriz. Pero la línea central era la de ella. Ella era la que quería descubrir este crimen, digamos, que se estaba cometiendo contra niños. Que al final no lo hace. Lo hace la hermana, sí. Sí. Eso siempre estuvo pensado entonces. De que Alicia se quedara en el laberinto. ¿Perdona? De que Alicia se quedara en el laberinto. Lo tenía que hacer la Sofía. El cometer esta venganza. Lo tenía que hacer ella. No lo podía hacer, era su hija. No le correspondía a ella, era de su mano, tenía que salir eso. Aparte que era su hermana, entonces también... Sí, estaba todo dentro de la misma familia. Claro. Era algo que había que resolver en familia. Y le correspondió a la madre. Pero la que condujo todo, la que destapó todo fue Alicia. Ella cumplió su objetivo como personaje protagónico. Interesante. Okay. Larisa, el año 2008 llegas a Chilevisión con Sin Anestesia, tu primera teleserie como jefa de guiones. Sí. ¿Te gustaría repetir esa experiencia como jefa? Le he hecho el quite varias veces. Sí, pues. Cuando me han pololeado, he tratado de... Es que depende del momento en el que uno está. Ser jefe de equipo es muy, muy trabajoso. O sea, tienes que hacer un trabajo artístico, creativo y político, porque también tienes que entrar en conversaciones con otras esferas de poder, digamos, de poder en el sentido de trabajo. Jerarquía. Entonces tienes que negociar, de jerarquía, sí. Tienes que negociar, tienes que buscar alternativas, proponer, convencer. Entonces es un trabajo grande el que corresponde ser jefe. Me han pololeado incluso este año, pero también debo decir que yo también soy escritora y tengo proyectos por otros lados, entonces para poder ser feliz uno tiene que tratar de ir entrelazando las cosas, siempre buscando su propio objetivo, que cuesta mucho, no se enreda mucho en la vida. A veces uno se pierde. La máquina uno la va llevando y estoy en un momento en mi vida en que necesito ir al objetivo. Entonces tuve que decir que no este año una jefatura y fue a principio, porque había que priorizar. Pero en lo que tú me dices de Chilevisión, yo lo pasé muy bien allá, me trataron muy bien. Fue un proyecto de Sergio Bravo, que tuve que darle cuerpo. El área dramática de Chilevisión estaba recién armándose, se había ido un montón de gente de TVN, como que en TVN empezó a decaer. No me acuerdo qué año fue. 2009. Me empezó como a decaer esta furia de éxito, sí. Empezó como a decaer y sí. Hubo roces también humanos y se produjo este éxodo hacia una nueva
propuesta, que era el área dramática de Chilevisión, y se fue gente muy valiosa. De TVN se fue gente muy valiosa a Chilevisión y fue una apuesta muy, muy interesante. En esa me fui yo, digamos, con ese ímpetu. Oye, Larisa, eres la creadora de la idea original de Esperanza, la primera teleserie diurna de la primera de TVN y de las que han habido continuas. ¿Qué te parece que esta historia haya dado comienzo a este horario de manera continua, que ahora es el horario más visto de las teleseries? Sí. ¿Pensaste que iba a pasar? Bueno. Fue cuando yo soy media como insegura. Yo al principio era así, la teleserie, el almuerzo, la cebolla, chupa, la cebollera, qué sé yo, y de repente aparece este proyecto, yo soy creadora de la idea original, pero no participé como guionista. Claro, sí. Entonces, fui co-creadora con Alejandro, mi marido, y él quedó de jefe de equipo y yo me dediqué en ese momento, tenía otro proyecto. Fue un proyecto que son apuestas que se hacen, son apuestas grandes que se hacen, y fue arriesgado, pero son esas cosas que empiezan a aprender de a poco, y a esa teleserie le fue muy bien. Yo no esperaba que le fuera tan bien, no porque no confiara en el proyecto, sino que por el nicho que se estaba abriendo, por el horario. Fue una sorpresa. Esperanza presentó una protagonista peruana, quizá algo riesgoso para el nacionalismo existente, sobre todo en esa época. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Siempre fue esa idea o la mutó el equipo? Yo me acuerdo que esa historia yo la escuché, no me preguntes dónde, pero yo la escuché. Esta era una vez pasó, lo escuché, no me acuerdo dónde, pero ocurrió. Yo, dijo una extranjera, tuve un amorío afuera, y cuando volví a Chile, o sea, cuando me tuve que venir a Chile a buscar trabajo, llego a la casa donde me contrataron y resulta que lo primero me recibe la esposa, que era un amor, un encanto de mujer. Empecé a trabajar y de repente el fin de semana llega el esposo, y ese esposo era el amante que ya había tenido afuera. No se tenía que encontrar con su amante dentro de la propia casa del amante, con la esposa, con el hijo y tal, toda la historia. Entonces ahí se desarrollaba la historia. Se pensó en el tema de la inmigración, o sea, como tema se piensa, o sea, ocurre eso. Uno propone una idea, inmediatamente surgen los temas, y dice, entonces vamos a tratar este tema y este tema. Y era muy rico, dramático, era muy melodramático, y ese horario como que se prestaba para eso, para el melodrama, pero también un melodrama social, o sea, una mujer que tiene que dejar a su hijo, que está que está afuera, estaba en Perú. O sea, nos hicimos cargo del tema. Era un niño con diabetes, aparte. Más encima, era un niño con diabetes, entonces una madre que tenía que dejar un niño que era muy vulnerable, y tenía que dejarlo fuera. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ocurren esas atrocidades de gente que tiene que buscar la subsistencia en lugares que no son su patria. Entonces, es un material súper rico y súper sensible también. Uno trata de hincarle el diente por ese lado, por el lado social también, aparte de lo que significa el drama romántico. Ahí hay un drama social grande. Pero sin duda que hubo riesgo, ya que por la nacionalidad peruana es conocida a veces esta rivalidad de cierto sector entre Perú y Chile, limítrofe, etcétera. Entonces colocar una protagonista peruana quizá... ¿Se corría un riesgo? No sé, fíjate, no sé si se pensó en eso, porque además que el tratamiento de este personaje, del personaje era un personaje, una mujer esforzada, pues era un personaje positivo. Tía, yo
Es que nos pasó lo mismo con Romané, porque decíamos los gitanos, la gente desconfía de los gitanos, los gitanos, la gente no le tiene confianza, si saben historia, entonces pensábamos que eso no iba a funcionar, que la gente no iba a querer ver gitanos, porque somos un país xenofóbico, entonces, pero resulta que no, po, no ocurrió eso. Y ocurrió algo parecido con Esperanza, la gente empatizó con esta mujer, o sea, la gente es capaz de hacerlo, de dar bienvenida a protagonistas de otros lugares. Yo creo que el público empatizó mucho con este personaje. Y eso fue muy bueno. Sí. Sí. Bueno, y uno de tus proyectos nocturnos fue Reserva de Familia. Fui parte llegué cuando ya habían algunos capítulos escritos. Yo creo que llegué como en el capítulo 10. Es una adaptación, ¿cómo se llama? Una adaptación que le pidieron al Pablo Llanes de una teleserie española que creo que ahora está al aire. Sí, una serie incluso, o sea, transformando también el género. Sí, justamente. Entonces, ese proyecto como que, si bien no le fue mal, no fue bien, pero son esos proyectos que tú dices no debió haber sido así, porque si nos piden una adaptación no tenemos, ¿para qué nos piden una adaptación si tenemos que cambiar la mitad de la trama? Entonces ocurren esas cosas en que en realidad ya el protagonista es tal y la protagonista es tal, pero resulta que la historia secundaria, ella es coja, en la teleserie en la serie original es coja, pero resulta que acá dicen no es coja, baila, porque es más entretenido que baile que sea coja. Entonces resulta que tienes que armar otra historia completa. Y es más complejo todavía porque tienes que hacerla encajar con lo que sí está funcionando, con lo que la directora o director o quien sea, productor, siente que está funcionando. Entonces, muchas veces las adaptaciones son más difíciles que una idea original, porque la idea original tú estás ahí creando la libertad absoluta sobre la página en blanco. Pero en una serie tienes que ceñirte como por una línea y tienes que entrar como a picar, a destruir algo que está construido, y se vuelve muy, muy difícil, se vuelve muy tormentoso. Es más complicado hacer una adaptación cuando te están pidiendo cambio a la obra original, te están pidiendo cambio. Mucho más difícil es hacer eso que escribir una idea original. Perfecto. Hemos hablado de teleseries, pero también has escrito series. Participaste en la escritura de la segunda temporada de Los Archivos del Cardenal y del Reemplazante. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy excelente. Son dos experiencias muy buenas que tengo que atesoro. En Los Archivos del Cardenal yo estuve en la segunda temporada. Pucha, son esas cosas que son como unos regalos que le vienen a uno de encima, y son en donde uno tiene que buscar su lado más sensible. Trabajar en una serie, aparte de los temas que tú puedas tocar, implica mucho más estudio, mucho más tiempo. Tienes la posibilidad de reposar un poco, de pensar. Tienes la necesidad también de documentarte más y de involucrarte emocionalmente mucho más. O sea, por lo menos a mí me pasó que en esa serie yo me involucré emocionalmente. El tema político que se está tratando, la ventana que se está abriendo al tema de derechos humanos, requiere mucha responsabilidad. O sea, uno no lo puede hacer a la rápida. Se está hablando de la historia reciente de Chile, y se está hablando de gente de sufrimiento, se está hablando de violación a los derechos humanos, y eso requiere sensibilidad, mucha sensibilidad. Me tocó un equipo maravilloso, increíble, y muy sensible, muy en sintonía con las ideas,
cómo sacar una trama de todo este dolor, de todas estas desapariciones, cómo elaborar ficción con este material tan sensible. ¿Y te gustaría? Dani, ¿quieres preguntar algo? No, si debido a esa experiencia, si le gustaría seguir incursionando en este formato. Mira, el sueño de todo guionista es poder trabajar en serie, yo creo. Tengo la idea. No, por lo menos es un trabajo que uno hace con más reposo, que uno deja de cantar, con más naturalidad, con más organicidad. Permite mucho más vuelo, permite mucha más reflexión. Y por supuesto que me encantaría poder participar de un proyecto de peso en el que uno pueda expresar ideas y proponer y cuestionar la realidad. Sí, pues me encantaría. Súper. Larisa, se dice que el principal público de las teleseries son las mujeres, pero detrás de cámara la cosa es bien distinta, porque hay mayor presencia masculina a nivel de dirección, producción, guiones. No se ven muchas mujeres. ¿Cómo ves esta situación? Y te quiero preguntar si tuviste que ganarte algún lugar o pelear para poder ganarte un lugar dentro de este mundo. ¿Tú te estás refiriendo a la creación de una teleserie que hay menos mujeres que hombres? Sí. Detrás de cámara, en general detrás de cámara, la presencia masculina, directoras hay muy pocas, guionistas hay menos que los hombres. ¿Cómo ves esto y cómo fue tu experiencia también con esto? Sí, hay que ganárselo, sí. Sí, no ha sido fácil. O sea, en los equipos, por ejemplo, en que yo he estado, hay algunos jefes de equipo que buscan paridad. 2 hombres y 2 mujeres por una cuestión de equilibrio, de 2 hombres, 2 mujeres, claro, de equilibrio, como de sensibilidad para ciertos temas, qué sé yo. Pero sí, es un lugar que se gana. El mundo laboral está pensado para escritores, no para escritoras. Las escritoras también están, ¿no? Las pocas jefas de equipo que existen se han tenido que ir abriendo camino exprofeso, o sea, nadie nos regala nada. Sí, no, pero que más de 20 años de carrera, la sociedad ha ido cambiando. Hay más empoderamiento, hay menos normalización de ciertas situaciones. Como por ejemplo, antiguamente el mujeriego podía ser galán, hoy es bastante cuestionado. O una cachetada hoy en día es distinta, es más polémica quizás. ¿Qué tan difícil es escribir en la actualidad con esas situaciones? ¿Hay más restricciones? Yo creo que los mismos guionistas hemos ido, porque como formamos parte como de las conceptualizaciones, de las temáticas, hemos ido proponiendo a la luz del tiempo, hemos ido también proponiendo otras miradas. Me acuerdo de unas conversaciones un poco sórdidas que uno tiene de pronto en los canales de televisión, de un personaje, por ejemplo. Ya mira, ella es una mujer que está casada. Entonces está casada, pero resulta que se engancha con este otro tipo y lo besa, y en la mañana estuvo con el marido y en la noche besó al amante o a la persona en la que está interesada. Es puta. No, porque es muy puta, no puede. O sea, si una mujer está casada, tiene que respetar al marido. Entonces, a la gente no le gustan las mujeres que en la mañana están con el marido y en la tarde se encuentran con el amante porque es puta. O sea, inmediatamente tenéis el rótulo de un tipo de mujer que no
que hay que cuestionar, que no puede ser, porque un hombre que hace eso en la mañana y al mediodía está con una y después en la noche es un picaronazo, pero una mujer que hace ese mismo recorrido es puta. Entonces, en nosotros mismos de pronto hemos ido tratando de torcerle la mano a eso, pero es difícil porque también el público es conservador. Le cuesta a la señora, al caballero de la casa, le cuesta. Entonces, yo creo que la teleserie actual tiene la responsabilidad también de sintonizar con esas nuevas miradas, con el cambio, con cambios sociales profundos que se están produciendo. Con el despertar. Con un despertar, claro, Sí, claro. darnos cuenta en lo que hemos estado metidos. Sí. Condenar, él la mató por amor, por ejemplo, él estaba tan enamorado que la mató, eso se llama femicidio, no se llama amor. Crimen pasional. No se llama crimen pasional, Claro. se llama femicidio, eso tiene un nombre. Y cuando uno le va cambiando y poniendo nombre a las cosas empiezan a existir de otra forma. Claro. Y ese comentario del que te referiste hace unos minutos podría calzar con la historia de la fiera de Rosita, Ernesto y Julio. Que Rosita, ¿para qué decirlo?, es maltratada psicológicamente por su marido, que él le roba dinero, mientras en cambio Julio la ama incondicionalmente, pero ella no quiere ceder con él, porque es una mujer casada, etcétera, etcétera. Sí, hay un rol ahí muy fuerte. Bueno, pero lo interesante ahí en el caso de los Lizana es que esas resistencias internas son dramáticas, son obstáculos que son dramáticos. Lo que pasa es que hay veces que en ese caso está tomado solamente como un juego, un triángulo amoroso, en donde existen estas fuerzas antagónicas, funciona bien como unidad de drama. Lo grave es cuando uno no cuestiona ese tipo de cosas. Uno no cuestiona ese tipo de cosas. Sí cuestionábamos, me acuerdo, no me acuerdo qué teleserie, me confunden todas. La violencia intrafamiliar, los golpes, las cachetadas, esas cosas sí se cuestionan. Pero, por ejemplo, el rol femenino, la idea de la mujer, de la madre, impoluta, fiel, leal, buena madre, que no se puede romper ese rol, no se cuestiona ese rol. Todavía queda mucho camino por hacer, mucho camino. Yo creo que esa es una nueva trinchera porque la televisión tiene mucha influencia en las personas, en el público. Como es masivo, tiene mucha influencia, da mucho trabajo, mucho que pensar. Entonces, yo creo que si la televisión tiene su lado formativo, su lado formador, a la luz, su lado formador, yo creo que por ahí va la mano ahora. Ok. Y tomando un poco lo que acabas de decir, que a veces la televisión tiene la parte más formadora, o quizá muestra ejemplos de estas cosas, y también de los Lizana, mucho se cuestionó de que Rosita se quedara con Ernesto, siendo que había una violencia psicológica, económica también ahí, y no con el verdadero amor, el amor más puro. Entonces, ¿esa fue decisión de guión o fue porque el personaje de Ernesto cobró gran relevancia, era más llamativo en ese entonces, para que se quedaran juntos, era más divertido? Porque ahora visto en la actualidad, 21 años después, así como que varios se han cuestionado el tema de que se habían quedado, Rosita se queda al lado de a quien la maltrataba en parte. Sí, pero tampoco podemos pensar que vamos a moralizar todo. O sea, vamos a ser tan políticamente correctos como para decir, no, ella no se puede quedar con el maltratador. A lo mejor el maltratador, como es comedia, a lo mejor el maltratador cambia. Tienes la capacidad de cambiar porque Rosita estaba muy enamorada de Ernesto. Sea como fuere, ella estaba enamorada de su marido.
Sí, pero hay que tener cuidado ahí con las lecciones de moral, las lecciones de moral. Y el personaje a veces toma sus decisiones y uno hace el gesto de, el Ernesto Lezana tuvo el castigo, entre comillas, de tener, creo que era en quintillizo. Sí, eso sí. Va a tener que iba a tener que puro reinventarse. Claro. Sí. Claro. Que reinventarse nomás. Karma. Y quizás que el público le llame la atención, eso también habla de un cambio social también, que no es Sí. malo también que... De hecho, lo que tú estás diciendo, claro, los tiempos, a lo mejor ahora no haríamos eso. Rosita sería distinta. Rosita sería, Rosita igual. Ernesto sería distinto entonces, porque no hay crisis en la que se avale. Sí, lo que Aquí pasa está un es que empoderamiento pequeño ahí. Claro, pero nosotros trabajamos con las crisis en los dramas, la dramaturgia, uno trabaja con la crisis, trabaja con el problema, con el tema. En ese caso la crisis asiática, que siempre la sacaba a colación. Claro. La crisis asiática. En la crisis asiática. Sí. Uno trabaja con el conflicto, no, o sea, un Ernesto Lizana políticamente correcto no nos sirve. La crítica es a ese personaje, a esa forma de ver las cosas, al personaje egoísta, al asegurado, pero que también la amaba, no era una mala persona, él está equivocado, la amaba profundamente. A su estilo, claro. A su manera. Sí, exactamente. Osval. Bueno, Larisa, hiciste casi toda tu carrera en TVN. ¿Cómo ves la situación del canal? Que ya no tenemos esta dramática. Me da mucha pena. Mucha pena. Es un canal nacional, un canal que debería estar entregando contenido a la sociedad de manera independiente, más allá de lo que pudiera, de las ganancias económicas, que debería estar entregando contenidos culturales, está en el suelo. Y en algún minuto, cuando nosotros estábamos trabajando allá y hacíamos todo esto, estas teleseries con contenido, nosotros sentíamos que estábamos haciendo un aporte, de alguna forma. Nos reíamos, a lo mejor no era tan grande el aporte, pero sí había una sensación de que estábamos incidiendo en algo. Me da mucha pena. Tuve la oportunidad, después de que se fue la quena de Televisión Nacional, tuve la oportunidad de trabajar ahí en un proyecto. Se armó un área dramática con otra producción, cuando la quena se fue al Mega, y no fue fructífera, fue desorganizada, no había know-how, no había experiencia. Se armó una forma de trabajo que no era eficiente y que no era orgánica, y eso fue mermando el trabajo. Y finalmente el proyecto en el que yo estaba trabajando en ese momento ahí como jefa de equipo no vio la luz. Entonces yo me fui, como se fueron muchos guionistas y trabajadores del Mega, perdón, de TVN, y se tuvieron que ir. Muchos se los llevó la quena al Mega y armó allá su nicho, digamos, armó allá el área dramática que ella sabía hacer, que ella sabía armar. Pero es penoso, yo no sé si tiene su salida. Ojalá hubiera una inyección de capitales ahora en este momento difícil, ¿no? Pero que pudiera una nueva forma de crear contenidos y de producción del canal que pudiera tirarlo para arriba. Pero da pena, mucha pena, sobre todo por Chile. Sí, exactamente. Sí. Larisa, en general, ¿cuáles son tus próximos proyectos, ya sea como guionista, como escritora?
En este momento estoy parada de guionismo, no estoy haciendo teleserie, no sé todavía cuándo voy a retomar o si lo voy a volver a hacer, no tengo idea. Ahora estoy con la cabeza metida en la literatura. Terminé hace poco una novela que estoy tratando de que se publique. Escribí hace poco una obra de teatro para ver mi regreso a las tablas. Pero la novela es lo que tengo listo y estoy trabajando, escribí un borrador de una obra de teatro, tengo otro borrador de otra obra de teatro y en eso estoy. Wow. Perfecto. Esperamos que te vaya muy bien en esos proyectos una vez pase todo esto. Sí, eso. Ojalá que pase todo el éxito del mundo. Que a alguien se le ocurra una vacuna, pero una buena. ¿Cierto? Una que funcione. Una que funcione, que no te salga una colita de chancho, que no te... Oye, Larisa, queremos agradecerte de parte de Modo Teleseries por tu disposición, por la buena onda, por esta entretenida conversación que tuvo de todo, risas, tuvo emoción, reflexiones, así que lo pasamos muy bien, espero que te haya gustado también esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación, chiquillos. Gracias por el interés, por la documentación, por la pega que se dieron de investigar. Me encantó porque yo dije, me van a preguntar y yo no me acuerdo de nada. Entonces, gracias por tantos personajes y tanta comedia. Sí, tu carrera es muy llamativa además. Así que para nosotros es un lujo tenerte en este programa. Gracias. Es muy diversa. Has abarcado casi todos los géneros posibles en televisión. Sí. Además, ha estado en teleseries como muy rupturista, por ejemplo, Versus, que es poco común también. El laberinto de Alicia. Entonces, Pecadores. Casa de Muñecos fue la última. Sí. Casa de Muñecos fue la última. Casa de Muñecos, sí. También rupturista al tener una protagonista de más de 70 años. Sí. No, eso fue genial. Bueno, y esperamos verte pronto, ojalá con algún futuro proyecto, Larisa. Sí. Te pedimos que te quedes ahí unos segunditos mientras nosotros despedimos este programa, saludando a todos nuestros queridos amigos, gracias por estar ahí. Comenten, como siempre, ahí en los comentarios nos estamos comunicando. Pónganle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, tenemos nuestras redes sociales también, además, Facebook, Instagram, Twitter, así que ahí vamos a estar viéndonos porque se vienen muchas sorpresas en nuestro programa. Si quieren que entrevistemos a otro guionista, sugiéranos y coméntenos también. Claro, exactamente. Así que hasta pronto y nos vemos en un próximo programa, capítulo de Modo Teleseries. Chao, chiquillos. Nos vemos. Chao, que estén bien. Chao.